Bien amigos, y a esta hora vamos a conversar con Juan Cheput, analista político, a quien damos la más cordial bienvenida de este Huancayo Canal 21. Bienvenido. Muy buenas tardes, un placer conversar con ustedes. Buenas tardes. Justamente estábamos viendo, espero que usted haya visto, declaraciones de algunos trabajadores de la mina Las Bambas, comunidades de fuera Bambas los atacaron. Bueno, el tema es que las comunidades de Las Bambas le han puesto condiciones al presidente Pedro Castillo para dialogar. Primero le han dicho, vamos a conversar con usted, siempre y cuando deje el estado de emergencia en esta zona. ¿Qué opina usted, señor Juan Cheput, sobre este delicado tema del país? Bueno, el asunto de fondo es que el presidente lamentablemente ya no tiene autoridad. Y lo que estamos viendo en la comunidad de Las Bambas es algo que se replica a lo largo y ancho del Perú. Eso sucede cuando ni siquiera en la instancia ministerial se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Hay violencia, hay exigencias, en algunos casos desmedidas, y sobre todo existe un afán por hacer que el gobierno haga lo que ellos plantean. De lo contrario, no dan como solucionado el conflicto. No entiendo yo qué es lo que hace la unidad de conflictos de la presidencia, del Consejo de Ministros o el propio Aníbal Torres, que es la persona encargada de intermediar entre estos comuneros. Que se llegue a la última instancia en el Perú, que es el presidente de la República, para poder hacer algún tipo de acuerdo, es algo realmente inédito. Es verdad. A esto hay que sumarle ahora la encuesta que ha publicado Ipsos, que indica que el 73% de los peruanos no confía en el presidente Castillo y que el mismo porcentaje piensa que está en un rumbo equivocado. Claro, o sea, la gente piensa que el presidente está de salida, entonces eso definitivamente le quita autoridad. En Lima se ha llegado a niveles preocupantes. Los televidentes deben de saber que la popularidad del presidente, que es distinta que la confianza, la popularidad llega al 8% según algunas encuestadoras y al 7% según otras. Ahora, en todo lo que son las regiones del país, la popularidad del presidente, que estaba por encima del 50%, hoy está llegando a niveles de 20, 21, 22%. Es decir, el presidente está en caída libre. Eso le quita legitimidad. Y si a eso le agregamos la ausencia de confianza, es decir, esperar como consecuencia de un diálogo con él que la respuesta sea positiva, pues ahí vemos el drama. Se paraliza todo el Estado, a nivel ministerial, a nivel del Ejecutivo. El proceso de toma de decisiones se deteriora con situaciones como estas. Los temas del presidente Castillo y los desaciertos que tiene y los problemas en los que está metido, la verdad que son un montón de títulos de los cuales hay que hablar. Por ejemplo, esto que ha salido un reportaje el fin de semana en Panorama, que indica que la tesis de doctorado, me parece que ha presentado él y su esposa, tiene sometida a unos escrupulosos datos que sacan de internet, en fin, tiene 54% de haber sido plagiado. Ese es grave, es ¿no? eso? Y lo hemos visto antes en otros personajes de este gobierno, como en el propio ministro de Educación. Entonces, se ha llegado a límites en los cuales ni siquiera el trabajo académico de un profesor que debe tener en la ética a una de las columnas de su desenvolvimiento, lo manifiesta, ¿no?, en una tesis de grado. Yo siempre he dicho que el presidente no da la talla, eso es indiscutible, pero por lo menos debería rodearse de personas con cierto nivel y de conocimiento en su sector. Cuando vemos que tampoco tiene liderazgo y que no elige un entorno favorable, pues vemos una situación de descontrol y desgobierno que está haciendo mucho daño al país. Esta situación que usted ha descrito muy bien, ¿a qué nos lleva y qué debemos hacer? Hay un descontento general de todos los peruanos en todos los niveles, más aún en el sector menos favorecido económicamente, porque la situación es complicadísima, pese a que ha empezado desde el 1 de este mes una nueva remuneración mínima vital. ¿Qué pueden hacer los peruanos, la mayoría de peruanos que solamente miramos atónitos lo que pasa mientras el Congreso y el Ejecutivo no logran entenderse y el presidente está de desacierto en desacierto?
no ha significado un paliativo para la mayoría de peruanos, pues debemos, primero que nada, entender que en el Perú 8 de cada 10 peruanos están en la informalidad, por lo tanto no van a recibir ese aumento. Del 20% restante, la gran mayoría de ellos ya está por encima del sueldo mínimo vital, pues trabajan en las grandes empresas. Y las pocas empresas formales, que son las micro y pequeñas empresas, van a sufrir consecuencias económicas, en algunos casos terminales, por culpa de este aumento sin ningún criterio técnico. Tengo entendido, según información laboral que está circulando, que en lugar de favorecer, está generando despidos y reemplazo por migrantes, en su mayoría venezolanos, que se pueden desenvolver con facilidad o con resignación en el ámbito de la informalidad. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que debemos continuar presionando desde las calles, pero obviamente sin llegar a niveles en absoluto de violencia, para que el gobierno entienda que la única solución son las elecciones generales. Lamentablemente el Congreso ha demostrado que tampoco está a la altura de las exigencias del país. El presidente ha avanzado en el deterioro porque no ha habido control político. Si este Congreso desde el primer día le hubiera dicho al presidente no aceptamos a alguien de la catadura de Guido Bellido, el gobierno hubiera entendido que tenía al frente un poder que no le temía a ser cerrado y que por lo tanto tenía que conducirse por un buen sendero. Pero al no ser así, el gobierno utilizó la cobardía parlamentaria de preferir su curul al control político y está haciendo lo que se le da la gana en 9 meses. Y otra cosa que hoy día llama la atención, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien hace 2 semanas estaba en capilla, hoy día ha dicho, a mí nadie me saca. Entonces, ¿quién manda acá? ¿Para qué el presidente, con ese fantasmal acuerdo nacional, dice que va a haber un gabinete de ancha base? Hay una mentira permanente que socava todo tipo de relación en el Estado y nos lleva a una situación de descontrol. Lo único que podemos hacer es presionar, como te decía hace un rato, desde las calles y por otro lado manifestar nuestra indignación en las encuestas para que la deslegitimización del gobierno lo empuje a una resolución que no sería otra que el adelanto de elecciones. Señor Juan Cheput, analista político, muchísimas gracias por su aporte a este programa. ¿Algo más que quisiera usted enviar o abrir como una reflexión en estos momentos tan complicados para el país? Bueno, hace un rato decía de que tenemos que actuar con calma, pero por otro lado, ya que se acercan elecciones también regionales y municipales, analicen la trayectoria. En este país cualquiera se convierte en presidenciable. Una persona que hace un esfuerzo mínimo, tuitea, le sale bien un video, ya, que sea presidente. Esa es crisis de liderazgo. O sea, alguien como Julio Guzmán, ¿no? Salió así como consecuencia del espectáculo, no llegó a ninguna parte. Hoy en día creo que es importante que todos reflexionen en las trayectorias. No puede haber perdón, ni borrón, ni cuenta nueva. La corrupción está instalada no solamente en el gobierno central, sino en los gobiernos regionales y municipales. Aprendamos a votar con reflexión, analizando trayectorias, no espectáculos episódicos del momento o escándalos. Más prestigio y menos popularidad. Eso es lo que necesita el Perú. Doctor Juan Cheput, muy amable, muchísimas gracias por su aporte a este programa. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Hasta una nueva oportunidad.